Doy la bienvenida, como siempre, a nuestra sala de Orgones Center. Hoy me siento súper emocionada, feliz y muy agradecida profundamente por darle la bienvenida a toda la gente. Tenemos a nuestro invitado de gala, el doctor Fernando Ochoa Bernal. Estamos de manteles largos porque lo tenemos aquí en oficina. Tenemos transmisión directa. Nos va a dar una super clase sobre COVID-19, cuadros repertoriales y análisis. César, en micrófonos. Hola, hola. Hola, ¿cómo están? Es un verdadero gusto escucharlos, bueno, verlos de nueva cuenta por estos lados. Un verdadero placer. A todos los que asistieron, muchas gracias por tomarse el tiempo. Sobre todo que ya nos vamos adaptando muchísimo a este sistema. No sé si a ustedes ya me gustó mucho. Pues sin más ni más, Doc. Muy bien, muy buenas tardes a todos y a todas nuestras asistentes a esta pequeña charla. En realidad es una charla de amigos. Conozco a muchos de los que están ahorita conectados, me da muchísimo gusto en esta ocasión. Y pues tenemos la convicción de que mientras más difundamos la homeopatía en relación a la utilidad que nos puede dar para el manejo de esta epidemia, tanto en el aspecto preventivo como en el aspecto curativo, pues qué mejor que nos den la oportunidad por medio de esta plataforma de llegar hasta ustedes. Y esperemos que pues, poco a poco se vaya haciendo la difusión. Yo espero que no sea la única plática, que podamos seguir avanzando en otros temas o en este mismo, dependiendo cómo vaya evolucionando esta pandemia. Bueno, hice un pequeño apunte, no es una clase académica, no es una clase de medicina interna, ni de infectología, ni de epidemiología, pero sí quisiera contextualizar un poquito porque, curiosamente, de lo que están diciendo los epidemiólogos, tenemos la oportunidad de sacar algunos síntomas que nos pueden ayudar y acercarnos a lo que todo el mundo anda buscando. Ahorita andamos en una cacería mundial por parte de los homeópatas para encontrar el famoso genus epidémico. Ahora, hay que traducir correctamente el término. Genus no es genio, es género. Esto lo aclaran muy bien los italianos cuando mandan una de sus propuestas que les voy a mostrar. Bueno, pues los síntomas ya del COVID los tenemos todos, digamos, desde hace más de 2 meses con tanta promoción que ha habido. Y pues lo que tenemos que puntualizar nada más son unas breves notas, ¿no? Desde un principio se nos había dicho que caso sospechoso, que podríamos nosotros entender como un caso sospechoso, pues las personas que tuvieran fiebre, tos seca de preferencia, y mucha fatiga, mucho cansancio. Así empezamos, ¿no? Con esos 3 datitos que de hecho los están utilizando en algunos cuestionarios para viajeros, ¿no? En diferentes países del mundo, aparte de que te están constantemente preguntando en qué lugares, en qué países o en qué ciudades has estado. Bueno, entonces, este es como la entrada, y todo esto tiene una traducción repertorial, y ahorita van a decir, bueno, pues es que no es útil, síntomas tan generales. Bueno, pues vamos a partir precisamente así, de lo general, de lo macro, de lo epidemiológico, a lo particular, ¿no? A los casos clínicos, para terminar intentando encontrar el o los medicamentos más apropiados y que puedan beneficiar más a los pacientes con esta patología. Bien, pues aparte de la famosa tos seca, la fiebre y el cansancio, pues tenemos aquí los datos del dolorimiento general, la congestión nasal, la rinorrea, el dolor de garganta y en algunos casos hasta diarrea. Y bueno, aquí hay algo interesante que
estos síntomas pueden empezar de una manera insidiosa y lenta. No se presentan de una manera, digamos, violenta, ¿no? De una hora para otra. Esto ya de entrada nos está hablando de algunos medicamentos en homeopatía, que más adelante en los cuadros repertoriales, al analizar esas rúbricas, van a poder ustedes observar. Y bueno, hay el caso totalmente asintomático, pero no por ello inocuo, ¿no? Puede, de alguna manera, durante su periodo de contagio, pues transmitirnos el famoso virus. Entre paréntesis, todos ustedes han de estar muy atentos a las redes y hay una gran controversia en relación a de dónde surgió, de qué es el virus, y algunos hasta dudan que sea realmente un virus. Pero bueno, esto no nos corresponde a nosotros. Nosotros somos clínicos y como tal debemos de trabajar para el manejo y para la contención de esta epidemia. La mayoría de las personas, eso es bien sabido, alrededor del 80% se recupera de la enfermedad sin necesidad de ningún tratamiento especial. Pues me refiero a los que se van a quedar en casa, ¿no? Con síntomas leves, prácticamente los de una gripe o influenza. Es por ello que afortunadamente sabemos que el virus tiene una gran contagiosidad, pero no una gran letalidad. Alrededor del 7% de las personas que lo contraen, pues llegan a desarrollar una enfermedad grave, lo que llamamos pues, un caso confirmado, ¿no? de mediana gravedad o de gravedad. Y estos son los grandes candidatos a ser hospitalizados. Y por último, las personas, como ya lo han estado pregonando hasta el cansancio, ¿no? Que tienen patología crónica, concomitante, pues son las que tienen mucho más riesgo, ¿no? Lo sabemos bien, la obesidad, ¿no? Los diabéticos, los hipertensos, los cardiópatas y sobre todo los neumópatas. Y de este conjunto de infectados, se puede decir que alrededor del 3%, y esto es bastante variable, yo he visto estadísticas del 2%, he visto estadísticas del 9-10%. Todo depende del sistema sanitario y todo depende de la población afectada y todo depende del momento epidemiológico. Porque en un principio, pues ustedes saben que en Italia, en la zona norte, pues que es una zona altamente contaminada, por cierto, y con mucha patología respiratoria crónica, pues estaban muriendo el 7-8%. Bien, entonces, la recomendación, pues no soy de la Secretaría de Salud actualmente, yo estoy jubilado, es de que, bueno, las personas que ahorita estén presentando fiebre, tos o la fatiga, y sobre todo si evolucionan rápidamente a dificultad respiratoria, tienen que buscar atención médica urgente. Bien, ¿cómo podemos traducir esto, que este aviso epidemiológico que la Secretaría de Salud dio tempranamente, desde febrero, en donde decían, bueno, que la gente que tiene esta tríada, ¿no? de tos, de fiebre y de dolor de cabeza, pues eran, digamos, pacientes que deberían de verse con precaución, como sospechosos. Y qué curioso que siendo unos síntomas, unas rúbricas tan gigantes, tan enormes, pues ustedes lo pueden ver, todos son de más de 200 medicamentos o más, y uno casi llega hasta los 800, que es un síntoma tan común como es el del dolor de cabeza. Y sin embargo, desde aquí ya podemos ver que se perfila algo, ¿no? ¿Qué podemos ver? Bueno, podemos ver que todos los medicamentos que tienen un 3 de calificación en el síntoma, que son los primeros 6, ¿sí? Curiosamente, pues son medicamentos de los que ya se ha estado hablando mucho.
¿Quién no ha oído lo que tempranamente dijeron en la India, ¿no? En ese videíto y en otras informaciones que tenemos por ahí del gobierno, que arsénico, ahora sí que arsénico para todos como un profiláctico, ¿no? Cosa que ha sido muy controvertida y está criticada, pero pues de eso a nada, pues más vale de alguna manera preparar al organismo, alertarlo en ciertos mecanismos, que con que salven una vida o eviten las hospitalizaciones de varios, pues ya con eso podemos darnos por bien servidos. A nadie le va a hacer daño 2, 3 días tomar arsénico cada mes o cada 2 semanas, depende del esquema que quieran seguir. Y yo creo que de entrada llama la atención, ¿no? Que arsénico salga en primer lugar, por supuesto, empatado con todos los que vienen, porque todos tienen, digamos, un valor 9 para 3 síntomas. Pero si continuamos agregando los demás síntomas concomitantes o los que están anunciando como parte del cuadro, a estos 3 primeros que ya teníamos, podemos agregar otros y siguen siendo generales. Todos siguen siendo de grandes cantidades de medicamentos. Aún así, si analizamos los cuadros repertoriales, nos puede ser de utilidad. Importante es ver de primera intención que los primeros 5 o 6 medicamentos siguen manteniéndose dentro de ese grupo, como es el arsénico, como es la brionía, ahí está la belladona, ahí está el fósforo, ¿no? Que dice uno, bueno, sí, pero eso no me sirve para prescribir a un paciente. Yo no puedo utilizar de entrada estos cuadros para prescribir. Pero les voy a decir algo que es bien interesante, y esto me lo acaba de decir una autoridad del Sistema Nacional de Salud. Existe el proyecto, no detallo porque no quiero adelantar cosas, de tener un call center nacional en donde médicos homeópatas de la escuela, del hospital, de la Libre, de Homeopatía de México, de otros grupos y asociaciones, porque tiene que ser más o menos cerca de la Ciudad de México, quieran colaborar para estar auxiliando, asistiendo a las personas que quieran iniciar una profilaxis con homeopatía o un tratamiento porque ya están iniciando el cuadro infeccioso. Pues eso es bien interesante, fíjense, porque de tantos años que yo daba clases con este tipo de cuadros clínicos repertorizados, yo les decía a mis alumnos, pues es muy sencillo, tengan un cuadro ahí, ténganlo enfrente a un lado del teléfono y nada más tomen lo individual rápidamente del paciente y a lo mejor no necesitan ni repertorizar demasiado, simplemente con que vean lo que yo llamo lo cualitativo de los medicamentos para esa patología, ustedes pueden empezar, digamos, a hacer una asociación de un posible medicamento. ¿Por qué? Porque generalmente la mente no es capaz de estarse acordando, de estar viendo todo el panorama de medicamentos útiles para determinada patología. Y si ya lo estamos viendo en el enfermo como tal, pues con mucha más razón, pues se necesita utilizar y precisar con el repertorio. Pero vamos, podríamos a través de esas llamadas rápidas, ¿no? Nosotros manejar algunas cosas conforme vayamos avanzando en los cuadros repertoriales, verán cómo hay síntomas sumamente útiles. En un principio, los cuadros clínicos que se estaban reportando, digamos, por las redes, eran muy chatos, pues, eran muy simplones. Y ya en la actualidad ya tenemos un enriquecimiento de síntomas cada vez más, que podemos nosotros cada vez más interpretar o llevar hacia lo que nos interesa en este caso, ¿no? Que son cuadros clínicos repertorizados y un posible o posibles medicamentos para el género epidémico. Aquí, si ustedes recuerdan, en este texto yo puse algo que me llamó mucho la atención, lo de la famosa forma gradual de presentación y desarrollo de los síntomas. Entonces yo me atreví, jugando un poquito con el repertorio, a agregar ese síntoma y ver qué sucedía. Que es trastornos que aparecen, es una rúbrica que casi nadie utiliza, trastornos que aparecen gradualmente, ¿sí?
es el síntoma número 11. Y qué curioso, porque sí nos cambia en algo el cuadro anterior que tenemos repertorizado. Ustedes observan que sulfur, bueno, estaba en segundo lugar y en este momento lo tenemos en el primero. Belladona desaparece. Desaparece. Y claro, pues todos sabemos materia médica de belladona y sabemos que una de las grandes características de este medicamento es la brusquedad con la que aparece. Entonces, como que no tiene el tono, no tiene el tinte de entrada para cuadros que son así, tan insidiosos. Recuerden que la enfermedad se desarrolla, han puesto pues alrededor de una semana, 14 días, pero hay gente que hasta los 20 días empieza a desarrollar ya a plenitud la complicación, ¿no? Entonces, tenemos bastante tiempo para que esto suceda. Y eso no está dentro como del ámbito de acción o de la influencia de belladona. Mucho más de brionía, que es algo así como muy visto en las materias médicas, ¿no? Arsénico, pues también. Y arsénico aquí lo expreso yo como, pues, el medicamento con el que manejamos la complicación de la complicación, ¿no? Tenemos un hipertenso, obeso y diabético. Y de esos que hay muchos. Y de repente se infecta. Entonces, ese paciente de entrada a mí me obliga a pensar en 5 o 6 medicamentos de entrada, y uno de los primeros es arsénico, siempre. El otro es fósforo y sulfur, por supuesto. Pero bueno, sulfur, recuerden que sulfur, como es el que tiene la mayor cantidad de síntomas y signos no mentales del repertorio y de todas las materias médicas, es un metiche. Así le digo yo de las clases y de amigos, es un metiche, porque en todo lo que sean cuadros de patología orgánica no individualizados, sulfur siempre va a estar en los primeros 10, siempre, porque esa es pues su característica, ¿no? De abundancia, y es un gran policresto. Pero, ¿qué pasa si de repente empezamos a jugar con pequeños remedios? Ok, aquí tenemos los grandes remedios, pero ¿qué pasa si yo utilizo mi herramienta, ¿no? En este caso, y digo, bueno, sin el agregado de trastornos que aparecen gradualmente, que es algo que yo estoy metiendo en este cuadro, sino me quedo con lo de la famosa alerta epidemiológica. Y de repente le digo, bueno, pero yo quiero ver este cuadro con pequeños remedios. ¿Qué sucede? Hace unos días, platicando con una excompañera del hospital, ella comentaba, ¿no?, que por los últimos comunicados que había habido, reportajes, que yo a veces incluso considero que son fake news. Afortunadamente tengo un ex discípulo que es epidemiólogo jubilado del IMSS, excelente. Entonces, siempre que hay noticias así, se las mando y le digo, a ver, échame un rastreito, a ver qué base tiene esto. Porque un día nos dicen una cosa y a los 2 días lo desmienten. Y bueno, entendemos que así es la ciencia, de hecho así es, ¿no? Un estudio puede dar evidencia de algo y llega otro y lo tumba, ¿no? Y así se la van llevando hasta que hay un número grande, ¿no?, de estudios que ahora sí que por consenso nos dice que ese fenómeno o eso que se estudió es realidad. En este caso estaba comentando yo con ella eso y de repente me decía, bueno, ¿y por qué no ferro un fosfórico, no? El medicamento que rara vez usamos, uno de los 4 grandes de la fiebre, ¿no?, y de la inflamación. Bueno, pues muy interesante porque a este medicamento lo único que le falta es el síntoma 10. Y eso llama muchísimo la atención, porque es una cobertura muy, muy amplia. Bueno, eso nada más para que se den una idea, ¿no? Y bueno, vienen otros medicamentos muy pequeños, pero por ejemplo, ¿qué tal que nuestro paciente entra en una crisis hipertensiva, estando ya en el hospital, y podemos nosotros de alguna manera influir, ojalá, y podemos darle algo para bajarle un poco la tensión arterial? Si es un paciente en casa que tiene desarrollado el cuadro, también podemos hacerlo. Independientemente del manejo de base que pueda tener, nosotros podemos intervenir con medicamentos homeopáticos más organotrópicos, ¿no?,
en método plus, en forma frecuente y si es posible en altas potencias. Porque eso sí se los puedo decir de la experiencia y la clínica. Cada vez reaccionan con potencias bajas los pacientes, cada vez reaccionan menos. Hay que subirse. Muchos casos hay que empezarlos con 200, con 1000. Hay casos, por ejemplo, empezaron en la India con la 30 centesimal de arsénico. Un buen amigo mío y yo empezamos a darlo a la 200. 3 días en ese esquema profiláctico, que puede ser muy criticable, pero ante la falta de información, ante la falta del género epidémico, pues vale la pena a veces intentarlo. Bueno, nos regresamos entonces a la suma de síntomas, que es el análisis básico y fundamental. Y ahí les va otro juego interesante, que hay que hacerlo porque nos da mucha luz en ocasiones. Miren, cuando nosotros utilizamos esto que se llama repertorio completo, lo que estamos haciendo es utilizar un síntesis con muchísimos agregados, en donde efectivamente se han sintetizado muchísimas fuentes de información, muchos repertorios y materias médicas, y lo que se ha hecho es meter muchos de los remedios que están en las subrúbricas en las rúbricas principales. Y como ahorita estamos hablando de rúbricas grandes, de rúbricas que encabezan, digamos, muchas otras subrúbricas, se dice entonces que eso puede sesgar algunas cosas y algunas las hace de una manera increíble y les voy a explicar cuál es el mecanismo. Mucha gente quiere usar siempre el repertorio completo. Siempre les gusta así como el carro más grandote, el más potente, el que tiene más cilindros y el que tiene más velocidad. Pues no siempre es lo mejor, perdón que se los diga. Tenemos una versión que no mucha gente usa y que yo sí he oído en estos seminarios que sí insiste, ¿no? El equipo de Orgone, de que utilicen la vista quantum. ¿Qué tiene de especial la vista quantum? Pues que es una de las más depuradas, que es donde no dejan que cualquier autor, ¿sí?, de Timbuktu, llamado Rajanil Lovera, meta el medicamento que él observó clínicamente que ayudó en X síndrome. Eso no se vale porque es como romper el espíritu, ¿no?, de la experimentación pura y todo lo que Hahnemann hizo y todo lo que Ken nos legó y todo lo que los grandes hicieron. Entonces, esta vista, curiosamente, miren lo que hace cuando la metemos. Muéstrenos, Doc. De repente, desaparecen casi la mayoría de los medicamentos de los primeros 10 en cuanto a secreción nasal. Y ustedes van a decir, ¿pero cómo? ¿Pero cómo, Si es una Doc? rúbrica enorme. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, vámonos a la secreción nasal. Por un momento, vamos a jugar. Y vemos que tiene nada más 9 medicamentos. Pero, si nosotros nos vamos hacia las subrúbricas, vemos que tiene una cantidad enorme de medicamentos. Conforme vamos bajando, vemos que hay secreción acuosa, vemos que hay secreciones de un lado, del otro, escoriante, etcétera, etcétera. Y hay amarilla, verde, lo que ustedes quieran. ¿Qué sucede cuando yo le digo que me revise esta rúbrica, que me la revise en los repertorios completos? Miren lo que sucede donde dice secreción. ¡Wow! Aparecen una cantidad enorme, 469. Entonces, ¿qué pasó? ¿Sirve hay que usar el que es completo o no? Miren, la lógica dice esto. En este caso de la secreción, ahorita voy a decir lo otro. Porque el mundo del conocimiento y el mundo en realidad es una dualidad. Una cosa puede ser cierta, pero a la vez puede no ser cierta. Y van a decir, ¿pero cómo? Pues nada más recuerden ustedes las teorías de la luz, ¿no? La teoría ondulatoria y la corpuscular, ¿no? Se pelearon décadas para acabar diciendo que las dos eran ciertas. Bueno, aquí viene lo interesante. Si yo pongo el complete, la secreción es un síntoma altamente común, como lo vemos aquí. Todo mundo, todos los medicamentos tienen este síntoma y lo tienen con 3. ¿Por qué?
Porque todas las subrúbricas en algún momento con las diferentes modalidades tuvieron un medicamento. ¿Y qué hizo el COMPLETE? Lo subió a la rúbrica general, a la cabeza de las rúbricas. ¿Qué hace el Quantum? Dice, no, yo tomo secreción como secreción como se tomó originalmente, una secreción que no tengo definida y que en el momento en que la empiezo a alimentar de lo demás, entonces tengo una gran rúbrica. ¿Qué sucede cuando yo me meto al siguiente panel donde yo había puesto lo de trastornos que aparecen gradualmente y tenía lo de secreción también? ¿Qué pasa si yo en ese momento me bajo a la vista de Quantum? Fíjense lo que sucede. Brionía sale como el absoluto líder. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el único que tiene una cobertura de los 11 síntomas que hemos estado omitiendo, de los 11 síntomas, bueno, los 10 más el que yo metí, que epidemiológicamente se está manejando, y sale brionía. Y, qué curioso, sale arsénico en tercer lugar. Eso ya nos está perfilando, ¿no?, a la utilidad de algunos medicamentos para la epidemia. No porque se nos ocurra. Miren, en la India hay 200,000 homeópatas. Tienen todo un ministerio para la medicina occidental, para la ayurveda y para la homeopatía. Y no se aventaron nada más así a lo loco a empezar a darle a todo el mundo en las calles, a todos los que podían, el arsénico 30. No lo hicieron a lo loco, ¿eh? Okay. Hubo algo ahí, algo evaluaron y algo analizaron. Bien. Me regreso a la vista completa. Okay. Y avanzamos hacia el siguiente cuadro repertorial. Este es un caso ya sintetizado y traducido obviamente al repertorio, a estos repertorios. Y bueno, desde ahí vamos perfilando los casos, ¿no? Este caso es un caso muy sencillo, podríamos decir de efectivo, casi de llamada de call center, ¿no? Tengo esto y esto. Y fíjense, todos estos síntomas ya van perfilando. Si vamos viendo varios síntomas, varios cuadros, y yo ya he visto muchos, se empieza a quedar algo en la mente, como diciendo, bueno, ¿cuáles son los medicamentos que más están ahí rondando? Por supuesto que son policrestos, grandes policrestos, pues es ineludible, es inevitable que salgan. Eso lo sabemos, ¿no? Pero de eso cuantitativo y de esa repetición, nos vamos acercando a algo cualitativo, que es precisamente ese concepto del género epidémico. Bien, entonces, fíjense, este cuadro clínico de seis síntomas que ya convertí en rúbricas, pues curiosamente nos da una pulsatila por encima de los demás. Pero no demasiado encima en realidad, ¿no? La cobertura hasta el séptimo lugar es de los 6. Todos estos medicamentos son dignos de tomarse en cuenta a la hora de la prescripción. ¿Qué haría un homeópata clásico, un homeópata bien entrenado? Bueno, pues tendría que empezar a buscar evidentemente más generales y evidentemente los mentales. ¿Sí? Pero por lo pronto, y en forma muy general, porque no va a haber tiempo cuando esto realmente se incremente, no va a haber mucho tiempo de estar preguntándole que anda soñando, ¿no? Que cómo se está llevando con su mujer, porque ahorita pues no mucha gente se va a llevar muy bien con la mujer después de estar enclaustrados, ¿no? Entonces, no es lo ideal va a ser así rápido. Oiga, ¿qué me da? Entonces te van a soltar 5, 6, 8 síntomas particulares y tienes que saberlos localizar con rapidez pues, para más o menos tener ahí rápido el panorama. Y con 2, 3 preguntas muy dirigidas, probablemente, aunque eso no es lo correcto en la clínica homeopática, te digan algo que sea muy de brionía. Miren, cuando yo empecé a dar brionía y arsénico como profiláctico, y les digo cómo lo hice, yo dije, es que aquí de entrada hay muchos temores, pero hay 2 grandes temores. Uno es a enfermarse gravemente o a morirse. Y otro es el de perder sus propiedades, caer en desgracia, en pobreza. Gran síntoma de brionía. El otro gran síntoma de arsénico, de fósforo. Entonces dice uno, bueno, ya va teniendo sentido la profilaxis, ¿no? No estamos individualizando. Lo ideal sería encontrar el medicamento constitucional, ¿no? El de fondo, o en el cual está él en ese momento
eh, para decirlo de una manera que le corresponde, ¿no? O que está vibrando en el medicamento. Pero ya desde ahí se perfila, pues. Esto de haber dado arsénico en la India, la verdad, yo no me atrevería a criticarlo por lo que estamos viendo en este momento. Bueno, pasamos a un siguiente caso. Este es el caso de una persona, es una persona cercana a mi vida y que amablemente me permitió, yo no lo traté el caso, pero por cercanía y por todo me enteré y le pedí permiso para utilizar su caso para para esta charla, ¿no? Su caso es muy ilustrativo. Y muy ilustrativo porque además el estar rastreando y buscando los síntomas, pues aporta un poco más hacia el famoso género epidémico. Mire, ella es una mujer, tiene 65 años y ella pues tuvo el antecedente de haber viajado a un lugar donde estaba prácticamente con la explosión ya en ciernes, ¿no?, de la diseminación del virus. Llega acá, a México, y empieza, pues así, como un tanto tórpidamente, como cualquier gripe, ¿no?, o infección respiratoria aguda. Empieza a tener un poquito de febrícula, calofrío y con dolor del cuerpo. Esos fueron sus síntomas las primeras 72 horas o tal vez hasta el cuarto día. Si traducimos esto que a ella le sucedió, pues es básicamente este cuadro, ¿no? Y diciendo, bueno, pues no me permite como, pues tener, imagínense, todos estos 4 síntomas o rúbricas están cubiertas por muchísimos medicamentos. Es muy difícil en ese momento prescribir. Decir, bueno, ¿qué le doy? Necesito, evidentemente, los síntomas generales, los mentales. Pero como el cuadro fue tan leve y fue avanzando lentamente, ¿no? Pues no se tomaron medidas de inmediato, ¿no? Así como una gran repertorización. Ella tomó algo, no lo voy a revelar qué, pero la patología sigue evolucionando. Y la sintomatología se enriqueció impresionantemente. Realmente es un caso, pues, no grave, no de hospital, pero sí muy, muy rico en síntomas, que permite, de alguna manera, a los que quieren estudiar el repertorio, bueno, pues, moverse, ¿no? Mover un poco la neurona. Y miren la cantidad de síntomas que tiene, que se pudieron obtener. Aquí sí ya hay lo que digamos el filtro homeopático, ¿no? Con visión homeopática de ir traduciendo, ¿no?, el síntoma al lenguaje repertorial, al lenguaje de las rúbricas. Y bueno, pues aquí tenemos la fiebre de 38 a 38.5, o sea, antes era una febrícula, ¿no? Estuvo tranquilo el asunto y de repente vámonos ya, 38.5, sobre todo lo que podríamos llamar pues al anochecer, ¿no? Cuatro. Bien. Yo tomé algo porque ella comentaba que la fiebre era prácticamente todo el día y que en algún momento tuvo que tomar paracetamol porque si no, pues, no podía dormir, ya no descansaba, ya era un estado, pues ya estábamos como dicen, en el periodo de estado, ¿no? Y una rúbrica de una infección seria, grave, de las que nos llevan a problemas como neumonías, como tifoideas, como septicemias, pues es una fiebre continua,
Claro, en la época de Hahnemann y esas fiebres continuas tenían mucho que ver pues con infecciones de tipo, sobre todo, infecciones digestivas, ¿no? O problemas de infecciones pulmonares o cerebrales, sí. Todas esas fiebres continuas, fiebres que no bajaban con nada, pues eran muy notables y por supuesto que tienen una buena cantidad de medicamentos, 93. Ya no estamos en los 200, en los 300, en los 400, ya no son rúbricas gigantescas, obsérvenlo ustedes, ¿no? Y bueno, en este cuadro, hasta en este momento, bueno, está saliendo arsénico, porque ya el síndrome, pues el cuadro está realmente florido, ¿no? Y vamos traduciendo, digamos, los síntomas de cómo nos estuvimos viendo. Esta fiebre, después de las 6 p.m., pues, no podemos saber si duraba todo el día o toda la noche, porque en algún momento ella tomaba algo para bajarla, y ahí queda. Yo prefiero tomar el síndrome, bueno, el cuadro o el dato de fiebre continua. Puedo, de alguna manera, poner que es al anochecer, y entonces el cuadro empieza a variar. Pero eso lo haríamos al final. Primero vemos cómo lo fui yo tomando paulatinamente. Escalofrío más intenso que mejora por abrigarse, ¿no? Y los pies fríos como tal. El escalofrío ya lo habíamos visto, ¿no? Que mejora por calor externo. Y ya no lo quise poner, simplemente seguí con los siguientes síntomas porque al final voy a reunir, puedo juntar las dos etapas, ¿no? Digamos que este es el cuadro, el momento en que se desarrolló todo el cuadro, absolutamente todo. Pero lo interesante es que, bueno, ella seguía con el escalofrío, tenía la fiebre y el escalofrío era con la fiebre, pero tenía frialdad en sus pies. Esos ya son síntomas individualizadores, ¿no? Síntomas particulares ya modalizados. Una cosa que refirió era un agotamiento, pero de veras un agotamiento impresionante. De hecho, y para los que saben clasificación miasmática, sabemos que la debilidad, no el cansancio, la debilidad, el weakness, ¿no? La mayoría de los repertorios, es un síntoma miasma 3, sifilínico, ¿no? Y no muchos medicamentos lo tienen, ¿no? Estamos hablando de 50. Esta debilidad es el sinónimo de la postración, ¿sí? De la postración que muchos pacientes pareciera algo muy constante, ¿eh? Algunas gentes dicen que no es una tríada, que es una tétrada, ¿no? De que la gente que de repente empezaba con una fiebre, aunque no fuera muy elevada, pero con una postración desproporcionada, ¿no? Como lo dice la materia médica de arsénico, pues nos está diciendo que realmente el cuadro es profundo, está atacando todo el sistema y eso pues, es una viremia. En ese momento está circulando el virus por todos lados. Entonces, para hacerlo un poco más específico, se utilizan síntomas de concomitancia, ¿no? O síntomas, pues, de agravación y de mejoría. En este caso, tenemos la debilidad, la gran debilidad que puede haber durante una fiebre, que este es el caso. Esta es precisamente esa rúbrica, es la que se debe de utilizar. Bien, después, era tan fuerte la postración, que evidentemente, pues lo que quería era estar en un reposo absoluto. De hecho, no se podía levantar, se podía con grandes esfuerzos, se tambaleaba, haz de cuenta casi como para agarrar ahí una andadera, algo, pues para poder ir al baño. Era una postración realmente intensa. Bien. Y hasta entonces empezaron pues a desarrollar los síntomas pues de lo que llamamos una enfermedad respiratoria aguda o incluso una influenza, ¿no? Y empezamos a tener, pues, la secreción de la nariz, curiosamente y concomitantemente, con una secreción viscosa y sanguinolenta en las mañanas. Curioso, porque se
pues, se esperaría que todo el tiempo fuera un catarrito, pues no. Y ahí ya puede estar subyacente su propia patología, ¿no? Una sinusitis crónica, tal vez. Después vino un síntoma que cuando lo empezaron, si ustedes recuerdan y han estado en contacto con las redes, muchos nos sorprendimos cuando empezaron a soltar ese síntoma de que la gente perdía el olfato y perdía el gusto. Y sí yo no es la única persona de la que he oído eso. Y lo he visto en muchos casos. Tengo una colección ahorita como de 13 casos de una doctora iraní, casos analizados por Shankaran, en donde se ve que con cierta regularidad hay pérdida de olfato y gusto. Y eso, pues, es de llamar la atención. Y bueno, pues hay que saberlo encontrar. Obviamente, pues, se puede con bastante facilidad. No son rúbricas enormes, monstruosas. Son relativamente fáciles de manejar. Digo, ¿qué más? Quisiéramos tener puras rúbricas entre 10 y 50 medicamentos, pero no es así. Y tenemos, afortunadamente, no tuvo una tos de esas sofocantes, asfixiantes, que por supuesto que las tenemos en la materia médica en el repertorio. Y más que nada, ella tosía con modalidades muy claras, ¿no? Porque la tos no fue lo que predominó. No fue lo que predominó. Tampoco predominó la cefalea. Predominaba mucho más la fiebre constante y predominaba mucho más la postración. Esa terrible postración que no la dejaba hacer nada. Y entonces, pues sí, se agregó el cuadro respiratorio y empezó a tener su tos escasa, no dolorosa, insidiosa, que se agravaba al hablar, a la inspiración profunda y por esfuerzos. En este sentido, esfuerzos físicos. Y los tenemos aquí. La tos profunda, al respirar profundo, hay tos por hablar y tos por esfuerzo. Curiosamente, en tos por esfuerzo, no encontramos, perdón, aquí hay un detalle. Cuando sale un 0 aquí, quiere decir, y ojo, porque nos pasa a todos, yo que ya tengo años en esto, ¿qué sucedió ahí? Que no metí la rúbrica, metí lo que está arriba. No metí esto. Bueno, podemos corregir en este momento. No hay ningún problema. Eso es lo que uno tiene que estar observando. Disculpen ese pequeño error. Y les voy a dar otra técnica de cómo subir una rúbrica, los que no lo saben, de cómo podemos subir esa rúbrica que acabo de meter. Por eso, perdón. Es la que tiene valor 0. Tos por esfuerzo. Creo que la metí en otro que no era. Segundo. ¿O no se metió? No sé. Muéstrenos ya cómo se está. hace, Doc. ¿Y se encuentra? Ya está, pero no sé dónde está. En el Velo. 2, 4, en el de 26 padecimientos. Espérame. 26 síntomas. Pero no puedo llegar al 26, tengo que hacerlo pequeño. Claro, por el zoom. Igual reduciendo el zoom, parte superior derecha de la ventana. Sí. Bien. Ahí aparece. Este es otro pequeño truco cuando se está jugando con el repertorio y metiendo muchos síntomas. Y oprimen la tecla Shift, o sea, la tecla de altas. Exacto. Y lo van subiendo hasta que lo pongamos junto al que era por esfuerzo. ¿Cómo borramos el de esfuerzo? Bueno, es que yo uso las dos plataformas, Windows y Mac. En la Mac se usa una tecla que es Function y el Delete para atrás. Entonces aparece esta ventanita, le dan un Enter y desaparece. Muy bien. Ok, ese detalle no sé si todo el mundo lo sepa, pero les puede servir, anótenlo,
para trabajar rápido. Muchas y ya tenemos gracias. en su lugar corregido el error que cometí. Ya lo tenemos todos, que se agrava por el esfuerzo. En realidad no cambió mucho el cuadro. Seguimos con la paciente, lo que está ella comentando después de los fenómenos respiratorios. Una sensación bastante peculiar que ella mencionaba es que cuando exhalaba, cuando sacaba el aire, sentía que era muy caliente, ¿no? Como que saliera de, no sé, de una estufa, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos afortunadamente la equivalencia en respiración, aliento, caliente. Les confieso que de entrada dije, bueno, ¿dónde viene ese síntoma? Debería de venir, pues en boca, ¿no? O en nariz, ¿no? Pues no, se busca en respiración y de ahí hace el parentesco al aliento. Y sí, es una buena rúbrica, con 52 medicamentos. Y bueno, hablando de calor, aquí hay muchísimo calor, dejen de tomar tantita agua. No se preocupe, podemos poner un poco de ambientación. Disculpen el botellazo en el micrófono. Bueno, seguimos. Teníamos esa sensación de aire caliente que sí se pudo encontrar. Ahorita hicimos un collage, o sea, metimos todo, obviamente. También refirió algo que sí es interesante y lo tenemos, ¿no? Decía que su sueño era más profundo de lo que ella habitualmente dormía. Pero esa es una rúbrica, pues no enorme, pero sí grande. Y otro fenómeno era de que tenía sueños muy vivos. Y estos sueños vivos también los podemos nosotros encontrar. Y pareciera que es un síntoma raro, que muy pocos medicamentos lo pudieran tener, y sin embargo, para mí fue sorpresa ver que hay muchísimos medicamentos para esa rúbrica. Otro dato que pudimos obtener, no tan relevante, pero que sí llamaba la atención, es que, pues no, bajó su apetito, bajó un poco la sed, pero definitivamente ella notaba que la comida sólida no se le antojaba, mucho menos que las bebidas, ¿no? Y tenía la sed algo disminuida. Y no tenía un deseo particular, este síntoma pudiera incluso desaparecer, ¿no? Porque no tenía deseo ni de que fueran calientes, ni de que fueran fríos, podrían ser, pues, al tiempo, ¿no? Pero vamos a ver qué rúbrica pudimos emparentar. Una rúbrica muy larga que dice ausencia de sed durante la fiebre. No es ausencia, pero si ustedes buscan la rúbrica disminución como tal, no existe como tal, existe ausencia de sed en estómago, pero la disminución como tal es una rúbrica que viene como thirstless, y eso pues es un término bastante absoluto de falta de sed, ¿no? Pues no quise usar ese rúbrico, se me hacía muy alejado. Y fin zafado, ya lo borramos. Y algo muy curioso, de no tener olfato y de no tener sabor o gusto, de repente todo le empezó a saber amargo. Otro dato que nosotros podemos utilizar. Cuando uno hace una
una repertoriación así de grande es cuando se pueden empezar a utilizar las estrategias de análisis. ¿Sí? Yo en lo particular utilizo la técnica clásica, pero hay gente que le gusta Vitulcas, que le gusta Hershey, que le gustan hacer este tipo de técnicas. Y entonces, cuando tienes muchos síntomas, puedes escoger y elegir lo que es más útil para esos enfoques. En este caso no lo vamos a hacer, no nos daría tiempo. De hecho, no sé cómo vamos de tiempo. 30, 40, 30 minutos. Bien. Esta rúbrica de que le saben, voy a tener que reducir la pantalla un poco porque si no, no me deja. Yo uso la pantalla, vamos a ver si me deja. Ay, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. No, hasta ahí llegó. Bien, tenemos lo de el sabor amargo, de que todo tenía sabor amargo, comida y agua. Esta es una gran rúbrica. 8 medicamentos. Estas son rúbricas, si mal no recuerdo, que tienen el punto rojo. Esto quiere decir que cuando un paciente nos refiere espontáneamente ese síntoma y lo llevamos a las rúbricas del repertorio y tiene un punto rojo o un punto negro en los libros, difícilmente, porque no podemos hablar en términos absolutos, la medicina es ciencia y es arte, y la homeopatía igual, difícilmente no va a estar el medicamento, el similimum, ahí. Esto ya lo había comentado en alguna otra ocasión. Entonces, este es un caso de esos. Bien, ella refería a otros síntomas accesorios, porque el interrogatorio fue exhaustivo. Decía que tenía dolores periorbitarios, ¿no? Sobre todo el lado izquierdo y un poquito, digamos, el hueso malar. Síntomas, pues, bastante generales y que, pues, son, pues, únicos, ¿no? Que son de ella. Y por fin llegamos a la esfera mental emocional. Realmente no hubo espontaneidad en el síntoma. Se le tuvo que preguntar más intencionadamente, a ver, observa, ¿cómo estabas, no? ¿Cuál era tu actitud? ¿Cómo estabas, no? Claro, ya para entonces uno ya está sesgándose y está esperando encontrar síntomas de ansiedad, ¿no? Porque Arsénico está punteando, pero no. En este caso no fue así. Pero desafortunadamente no existe, fíjense bien, y si alguien lo encuentra me lo dice, preocupado por su salud. No existe el síntoma preocupado por su salud. Búsquenlo. ¿Existe ansiedad por su salud? ¿O temor a una enfermedad inminente? Sinónimos. Pero, pues son lo que yo les comentaba siempre a mis alumnos, son síntomas parientes, ¿no? Son primos. O algunas rúbricas son hermanas. Entonces, bueno, pues ni hablar. Se tiene que meter por fuerza una ansiedad por su salud. ¿Y por qué digo que pues es forzado? Porque al decir ansiedad por su salud, es casi decir temor a estar enfermo. Recuerdan que la ansiedad es un estado que nosotros lo definimos en relación a circunstancias, a tiempo, ¿no? Y no tiene un objeto, porque si tiene un objeto, es temor. Bueno, eso es de la escuela donde yo aprendí. Entonces, en este caso, la rúbrica a mí me pareció bastante precisa, porque ella no estaba preocupada porque otro pariente estaba enfermo o porque otros seres queridos anduvieran enfermos. Estaba muy preocupada por ella misma, por lo que le estaba sucediendo y porque veía, pues, cuántos síntomas tenía. Estaba florido el cuadro, ¿no? Entonces eso, caray, a cualquiera preocupa, pero no existe esa rúbrica. Entonces tenemos que utilizar un síntoma pariente. Y luego comentaba que se sentía abatida y que se sentía apática. Déjenme reducir un poquito
Ahí está. Y pues la apatía, ustedes saben que se traduce en el repertorio generalmente como indiferencia. Y sí, realmente era tal la postración. Fíjense cómo el síntoma rector ahí, en ese sentido, lo que está influyendo en todo lo demás, es la gran postración, el gran abatimiento, el no tener energía, el no poder reaccionar, el no poder hacer las cosas, ¿no? Entonces, evidentemente, pues si tú no puedes dar nada de ti, estás con toda la preocupación del mundo de que estás enfermo y que cada vez está peor, y sobre todo, y no lo dudo, toda la información, todo lo que se nos va distorsionando, ¿no? Por eso empecé diciéndoles que pues el 80% de los casos pues no son graves, ¿no? ¿Se pueden morir? Pues sí, del 2, 3, 4, 5, 6% de todos los contagiados. Pero tenemos que pensar que sí es muy contagiosa, pero no es muy letal. Entonces, eso, pues utilícenlo mucho para tranquilizarse ustedes, a sus familiares, seres queridos, ¿no? Pacientes. Y por último, pues, y todo se colige, pues, se puede traducir de eso que está, de esa superpostración. De hecho, así se explican muchos síntomas mentales en ocasiones. No todo es de la mente al cuerpo y no todo es trastornos por y desde a partir de ahí yo estoy así. No, a veces es al revés. ¿Sí? Si estás en septicemia, si estás abatido, si estás en un estado, en una condición terrible, pues obviamente el psiquismo se va a modificar. Simplemente cualquier gente que siente una opresión, una sensación aguda en el corazón, es muy frecuente, casi en automático, que esté pensando que se va a morir porque su información, sus códigos internos le dicen que puede ser un ataque al corazón y se puede morir. Entonces, así somos los seres humanos, en ese sentido así somos. Podemos amplificar, podemos distorsionar. Y bueno, ese es trabajo de uno, no tanto el medicamento a veces, sino de tranquilizar a nuestro paciente. Muy bien. Bueno, pues ese es el caso. Y el caso ya reducido, tomando los síntomas principales, 4 o 5, no lo tengo yo. Lo tiene mi amigo el homeópata que le prescribió. Este caso se manejó, no recuerdo bien en qué orden, pero se manejó con brionía y arsénico. Hasta ahí este caso. Bueno. Continuamos con casos. Es que se borró, aquí tenía el título de quién era el que lo había hecho, igual acá. Este caso, un segundo, este es el caso de ella. Y este es otro caso. Este caso, Farrokh Master, un homeópata notable, mundialmente famoso, indio, un gran maestro de la homeopatía, analizó un caso que parece sacado de la manga, se los digo sinceramente. Porque para que un medicamento como este, ¿lo conocen? Ahorita se los voy a presentar a los que no lo conozcan. Ya han dado por ahí, rondando en el chisme de las redes de los homeópatas. Pero para él hizo este estudio hace años, en 2009, para la influenza A H1N1 de México. Y para él y su gente, sus pacientes en la India, este era el genus, era parte del género epidémico. Era el medicamento del género. Interesante. Pero parece, según lo reportan, hubo un caso que tuvo todos estos síntomas. Y fue de este medicamento. ¿Cuál es este medicamento?
justicia ada toda. Y ustedes dicen, no, pues, ¿de dónde lo sacaron, no? ¿En qué sueño guajiro, después de la ayahuasca, lo mencionaron? Pues es el nogal de la India. ¿Cómo no lo van a usar? Pues ellos son de la India. Y ellos, pues, le tienen confianza, y le tienen confianza con razón, ¿eh? Es en serio. Yo me puse a buscar en la materia médica, primero en la de Vygotsky, y luego completé 2 o 3 detalles con la famosa materia médica de Vermeulen, que yo tanto aprecio. Y vean cómo es la materia médica de esta justicia. Porque hay otra, son 2, esta es la grande. Vean, inflamación aguda del árbol respiratorio, congestión, catarro de la mucosa, espasmos, la tos sofocativa, paroxística, con sensación de plenitud y constricción en el tórax. No sé si les tocó ver, ayer anduvo circulando un video tomado, no sé por quién, parecía periodista, de una persona que llegó a un triage en el IMSS. Y cómo llegó ahogándose materialmente, y cómo se lo llevaron, ni siquiera en una camilla ni en una silla de ruedas. Todo el mundo se hizo a un lado, para atrás, y el médico que estaba ahí en el triage se lo llevó caminando a un edificio alterno, a una unidad alterna, que era la de urgencias, y ahí se va viendo toda la trama. Pero ahí escuchan la tos, y esa tos es característica de que cuando ya estamos, no en el proceso infeccioso original de la viremia, cuando se está en la neumonía desarrollada, o en la neumonitis, como algunos quieren entender la fisiopatología. Y parece que está habiendo evidencia, ¿eh? En fin, eso ya sería material para una plática de otro tipo, epidemiológica y de la fisiopatología y de lo que está sucediendo en la infección. Pero este medicamento, que es un medicamento pequeñísimo, tiene una cantidad importante de la neumonía. Y por ello lo están proponiendo Farok Master, para que se vea que no lo desdeñen, porque ese nunca va a salir en una repertorización convencional. Nunca. Y bueno, ahí están muchos de los datos que también, pues, hemos visto ya, en otros casos se está viendo, ¿no? Puede o no haber expectoración, o es muy escasa, pero es espesa, es viscosa, a veces sanguinolenta, el cuadro se agrava en una habitación, tiene sus modalidades, calurosa, cerrada, por el polvo, por la noche, y cómo es una tos, por eso mismo es así, espasmódica, sofocante, porque puede producir vómito, ¿no? Es tan fuerte, ¿no? Que hace arcadas, y tiene puntadas en el tórax. Cuando tenemos puntadas en el tórax, estamos hablando de que los focos neumónicos, ¿no? Las zonas hepatizadas están cerca de la pleura, lo que algunos llaman pleuroneumonía. Y sí, se está reportando que sí es una neumonía, como que tiene una localización especial. Y ahorita les voy a mostrar en la siguiente repertorización cómo de la tomografía axial computada del pecho, del pulmón, están sacando medicamentos. Se pueden extrapolar a una repertorización. Es un medicamento altamente eficaz para afecciones catarrales agudas del tracto respiratorio cuando se utiliza al principio, observen. A lo mejor no lo vamos a usar cuando el paciente ya va corriendo a terapia intensiva. Pero sí, un familiar, ¿no? Que tenga una buena cantidad de estos síntomas, puede llegar a encuadrarse en este medicamento. El problema, y por favor, que alguien lo investigue, porque para mí fue novedoso y sorpresivo, es si lo vende la industria farmacéutica homeopática en México. He ahí el detalle, ¿no? Está como ahorita que andamos en la búsqueda del nosode, ¿no? ¿Quién tiene ya el nosode? Se han hecho intentos, todavía no se logra, pero si alguien lo tiene, por solidaridad, tiene la obligación ética de distribuirlo. Okay. La anécdota en el 2009, que a mí me tocó estar en el hospital como subdirector médico y manejar toda la homeopatía del hospital en ese momento,
fue que se utilizó el influencinum. Ok. Y aunque no sea un fenómeno estadísticamente, o sea, no hay una estadística significativa del fenómeno, del hospital, de la gente que estábamos ahí en esa época, y de sus familiares, a todos los que se les repartió el influencinum, algunas dosis, creo que era la 200, dosis única, no supimos de alguien que hubiera tenido influenza de esa época. ¿Ok? Ahí está. Entonces, es interesante saber que la homeopatía cuenta con diferentes recursos. No todo es una técnica ortodoxa al 100%. No siempre hay tiempo, se los digo yo, que trabajé en el hospital muchos años. Y no siempre se puede dar una homeopatía pura sin la interferencia de los medicamentos convencionales. Tampoco, dejen de soñar. Tenemos que dar el medicamento que para nosotros corresponde. La naturaleza de ese paciente, y si corresponde, actuará y lo puede llevar a la curación. Bien, pues fíjense, de todos estos síntomas, estoy seguro que en diferentes mosaicos y síndromes muchos pacientes tienen, pues Farag Master sacó justicia. Llama mucho la atención. Pero yo vuelvo a lo mío. Andamos buscando el género epidémico. Y como yo les digo a mis alumnos, siempre entre los primeros 5 o 6 medicamentos que les surjan de una repertorización, aunque no es una repertorización por nota y con todo el filtro de individualización que requiere por principio en la homeopatía, tómenlos en cuenta. Y entonces vuelvan a ver aquí arsénico metido, vuelvan a ver abrionía metido y por ahí fósforo. ¿De acuerdo? Bien. Nos vamos al último cuadro, que también se le borró aquí lo que le habíamos puesto. Este es de Sankaran, o Shankaran, no sé cómo lo pronuncien. Y es interesante porque en la repertorización que él hizo, de muchos casos, de una de sus discípulos, que está en Irán, y ustedes saben que en Irán estuvo como en Italia en algún momento, un brote brutal, y empezaron a tener pacientes, muchísimos, y los homeópatas a entrarle al quite. Está un poquito modificado el cuadro, porque él lo hizo en inglés y con otro repertorio diferente, que no ubico bien. Pero el punto y lo que quiero volver a señalar es que se está viendo un patrón de medicamentos para los diferentes cuadros. Aquí ya llevamos varios, ¿sí? Y lo que sí les puedo decir es que tiene la peculiaridad de que los últimos síntomas, estos topográficos, estos son por epidemiología lo que se está viendo. Que la infección es más severa, la neumonía es más severa, viejos. ¿Sí? Y curiosamente el patrón de la debilidad o de la postración está aquí. ¿Sí? Pero muchos de estos pacientes fueron hospitalizados, son hospitalizados, y ya vieron en la serie de casos, que tienen un patrón, de que ataca más las bases pulmonares y que tiene tendencia a estar más comprometido el lado derecho. Y también de que se está viendo que muchos de esos focos neumónicos están en el pecho, cerca de la pleura, y que por eso producen un dolor tan severo y esa tos tan característica que es como corta, pero sofocante. Bien. Y entonces, ¿qué nos volvemos a encontrar analizando esto? Pues nos volvemos a encontrar la brionía. Y nos volvemos a encontrar arsénico, no en los primeros 5, pero por ahí anda. Y fósforo. Muy interesante. Pero ya estamos hablando de la neumonía avanzada, del cuadro que ya está para urgencias, para hospitalización. Y si le pusiéramos más síntomas,
sobre todo los síntomas de insuficiencia respiratoria, estaríamos hablando de pacientes de terapia intensiva. Difícilmente algún médico homeópata va a poder intervenir terapéuticamente a esos niveles. Difícilmente. Pero bien podemos hacer una prevención secundaria, ¿no? Ya no pudimos evitar que el paciente se enfermara. Ya está enfermo, ya desarrolló, está en el periodo de estado y se está complicando. Bueno, señores, la homeopatía es útil. Siempre se los he dicho. En una pregunta de examen. ¿Cuándo no es útil la homeopatía? ¿O cuándo es útil la homeopatía? Siempre. Desde que naces hasta que te ayude a bien morir. Entonces, no tengamos temor de utilizar homeopatía. Que algunas gentes no lo van a aceptar. No importa. ¿Qué pierdes? No pierdes nada. ¿Y qué tal que sí te ayuda? O te evita hospitalizarte, o te evita llegar a terapia intensiva, o te evita morirte. Así que por favor, pues, tengamos confianza en lo que hacemos. Y el repertorio es una gran herramienta. Para los que nos gusta jugar con él, podemos sacar una información por todos lados, valiosa. Todavía es muy difícil decir que hay un medicamento que cubra lo del género epidémico, pero ya podemos estar hablando de 3 o 4. ¿Ok? Ya sacaron listas donde meten todo, gel-semi, homeopatorio, pero el síndrome como tal, el desarrollo de esta enfermedad, cuando va hacia la gravedad, cuando es florido, y todavía no se sabe muy bien por qué hay casos que tienen como un punto de quiebre, ¿no? En donde se van hasta la neumonía, la neumonitis severa, y entonces viene toda una serie de eventos terribles, o se detienen ahí, se quedan en una neumonía muy leve, o que hospitalariamente se puede resolver, y ahí quedó la cosa. Entonces, pues bueno. Todavía por ahí recolecté, ya no me dio tiempo de traducirlo a mi repertorio, pero lo tengo. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Y es un cuadro de terapia intensiva. Este sí ya empezamos desde lo profiláctico, desde lo así como la alerta epidemiológica, ahora ya nos vamos al que se va a morir. ¿Sí? Qué directo, qué directo. Al que se va a morir por porcentaje, está comprobado. Okay. De cada 10 gentes que entran a terapia intensiva, 8 o 9 con este cuadro se mueren. Se ponen la pijama. Lo siento, pero así es la epidemiología, así son los números. Bien, pues entonces tenemos ahí, en esta repertorización, me da un poquito de tiempo, 10 minutos me quedan, espérenme rápido. Si ustedes están viendo los síntomas, también tenemos en nuestro espectro de rúbricas muchísimas cosas que hacer. Y tenemos, pues por supuesto, la neumonía, tenemos neumonía viral. Ah, caray. ¿Y ese de dónde salió? Bueno, pues de los autores modernos. Que mucha gente no lo va a validar. Pero si ustedes se meten a su repertorio, verán que hay estreptococia, hay estafilococia, hay por tuberculosis. El herpes zóster tiene un agente mórbido preciso. Y hay muchas infecciones, muchas cosas que están en el repertorio. Que muchos dirán, no, eso no sirve, pues ¿cómo crees? Pues, eso no individualiza. Bueno, pues les quiero decir que hay gente que tiene tendencias y ha tenido 3, 4 tifoideas, o 2 o 3 neumonías. Y entonces hay que estar viendo qué está pasando ahí. Bien, entonces vamos a los síntomas de gravedad. ¿Qué es respiration arrest? Bueno, pues es alguien que tiene paro respiratorio. Es a lo que va la gente muy, muy grave. Aquí están emparentando que el COVID desarrolla una neumonitis tan grave, tan seria, que se parece a un cuadro como de fibrosis pulmonar y en fases muy avanzadas, o de un enfisema muy avanzado, ¿no? Que pues al paciente no lo deja respirar. Por eso emparentan estas rúbricas, les llamo yo rúbricas patológicas o nosológicas. Por supuesto que la disnea, aunque yo lo hubiera puesto en gradación, ¿no? Primero de menor a mayor gravedad, pueden caer en shock, por supuesto, pueden hacer una septicemia como complicación, pero el cuadro en sí es tan grave que semeja a una septicemia. Pueden hacer acidosis y todavía existen esas rúbricas en los repertorios.
puede caer, por supuesto, una vez que llega a esos grados de hipoxia, con todos los datos de gravedad, caer al coma. Y por último, aquí, pues sí, como un agregado cultural le ponen la hepatización de los pulmones, que no quiere decir más que es una neumonía, pues una neumonía muy seria, con gran condensación del parénquima, con gran deterioro bronquial, bronquiolar, distal y sobre todo alveolar. Entonces, este cuadro también nos va a decir algo, si lo analizamos. Aquí fósforo sale en primerísimo lugar, pero, de nuevo, entre los primeros 5 lugares o 6, está brionía, está arsénico. Entonces, vayan haciendo conclusiones y vayan haciendo preguntas, por favor. Gracias. José Refugio, ¿puede repetir lo del sabor amargo de líquido y de comida? Por favor. Observen síntoma 9, síntoma 10. Esto es anosmia. Nariz, olfato, y esto es agusia. Okay, boca, agusia. Pareciera que el virus, dentro de la fenomenología, no se sabe bien, no se tiene toda la fisiopatología. Ya se están haciendo autopsias. Es una vergüenza que China, habiendo sido el país donde explotó, no tenga más que 3 autopsias. Y en Italia, en la zona de Lombardía, hicieron 50. Entonces, hay una versión ahí de que dicen que que en realidad no es una neumonitis infecciosa viral, pero los estudios de anatomía patológica no están corroborando eso. Cuidado, ahí es donde empiezan las fake news y los chismes. Okay. Si hay algo que da diagnósticos y es evidencia dura, es la anatomía patológica. Entonces, cuidado con eso. Estos síntomas se pueden explicar de alguna manera porque se están afectando, hay como mucho daño endotelial. Y en todos lados donde haya grandes irrigaciones, y sobre todo en los órganos de los sentidos, no hablé de otro síntoma que es muy común, que es la conjuntivitis. Por ahí lo puse en algunas de las láminas. Pero es frecuente también que haya pacientes que se quejen de una conjuntivitis muy, muy severa. Entonces, fíjense cómo esta infección está lastimando órganos de los sentidos. Ok, yo tengo aquí a Guadalupe Reyes, perdón. No alcancé a escuchar lo que comentó el doctor sobre la profilaxis con arsénico y brionía. ¿Cómo la administró? Hay un video que parece ser que lo hicieron con información de la India. Empiezan así, platicando sobre que en la India, y ponen las imágenes de policías en las calles repartiendo dosis de arsénico malbum 30. Y al final dicen que también es posible que se utilice brionía. Digo, no queremos presumir, pero nosotros desde antes de que saliera ese video, ya 10 días antes, semana y media, ya estábamos haciendo eso. Pero yo lo individualizaba un poquito con eso de los miedos y los temores, que bueno, pues es un artilugio, es un artefacto, pero que puede ser real, porque si algo anda galopando a la par que el virus, es el miedo. Vale. Dice el doctor Alfredo Arias, ¿dieron brionía y arsénico al mismo tiempo? No, esto es secuenciado. Lo que yo uso con mis pacientes se los reparto por los chats, por WhatsApp, por todos lados que puedo se los reparto y que los repartan a sus familiares. Mi esquema es muy simple, porque no en todos lados puede haber las potencias. Hay farmacias que no manejan potencias altas. Es brionía 30, 5 globulitos, 3 días seguidos. Aunque sean glóbulos, yo utilizo el succionarlos para que no sea exactamente la misma dosis entre el primer día, segundo y tercero. Dejo pasar 2 semanas y les pongo el arsénico. Igual, el mismo esquema. 5 globulitos todas las mañanas, 3 días, con 5 golpecitos. Si el paciente está muy ansioso y con muchos miedos, empiezo por el arsénico. Y en la siguiente quincena les doy la brionía. Pero ese es mi esquema. No tengo ninguna base, no tengo evidencia científica de que así sea. Aquí acuérdense que es el arte. De la doctora Ofelia Sansón Rangel, ¿el nosode de influenza a la 200C lo dieron como profilaxis? Se dio como profilaxis en el 2009, en la famosa gripe aviar, ¿se acuerdan? Sí. La gripe mexicana también le llamaron. La influenza A H1N1.
¿Sí? Sí, ¿cómo olvidarle? Nos volvió locos también, Que ahora... con sí, menos intensidad. pues sí, pero no era, Sí, no era claro. tan letal. Exactamente. Afortunadamente, y hubo muchos recursos para detenerla. Entonces, no, en este caso hay gente que está promoviendo eso, no digo nombres, hay videos ya, y que dicen que hay 4 maneras de que la homeopatía puede hacer frente a la infección, a la epidemia, a la pandemia del COVID. No las quiero repetir, no digamos, es honor de quien lo está promoviendo, pero yo ya lo había leído en internet también hace algunos días, y bueno, puede ser una estrategia también, pero desafortunadamente, pues no tenemos en los sobre. Aplíquense, colegas. De 52775, ¿no hizo modelización miasmática del caso de la familia que presentó? No, yo no hago modelización miasmática en estos casos así agudos. En general, soy del criterio de que los casos agudos o sobreagudos, no hay una gran diferencia haciendo clasificación miasmática que haciendo de la manera hahnemanniana-kentiana clásica. En lo crónico, por supuesto que sí se requeriría. Doctor Ochoa, ¿usted qué potencias ha usado de arsénico y con qué resultados? A ver, yo no he tenido un caso directo porque ahorita estamos prácticamente, como ya no trabajo en el hospital, estamos jubilados, pues no tengo casos directos. Tengo casos cercanos y los estamos analizando y estamos viendo eso, pero con 2 objetivos. 1, encontrar el género epidémico y 2, captar al caso en el momento preciso antes de que le metan fármacos y cosas para hacer el nosode. En eso andamos. De la doctora Sara Keller, ¿qué usas tú como profilaxis y a qué potencia? Yo estoy usando el esquema de brionía y arsénico 30 ahorita. De la doctora María Josefina Campos Luna, ¿qué opina del dióxido de cloro? No conozco, no sé cómo lo están aplicando. ¿Se refiere a qué? ¿Antisepsia o aplicarlo como medicamento homeopático? No sé. No sabemos. Del doctor Ramón Chávez, Shankaran mencionó que Camfora 1M era un buen remedio cuando recién empezó la epidemia. ¿Cuál es su opinión? Que ese medicamento debemos reservarlo para la parte final de la neumonía cuando está complicando, cuando ya van a hospitalizarlos o cuando ya van a estar en terapia intensiva. Pudiera ser un profiláctico, como Camfora es profiláctico de muchas cosas, pero no, de lo que hemos visto, de lo que se vio en Italia, en el norte de Italia, Camfora no era uno de los medicamentos principales. A veces se forzan un poquito y se puede jugar con el repertorio para que algunos fármacos homeopáticos salgan en los primeros lugares. Hay que tener cuidado con eso. Hay mucho sesgo y hay mucho de opinión personal. Y eso pues no debería ser. De la doctora Josefina Campos Luna, ¿se podría hacer el nosode del dióxido de cloro? No sería un nosode, sería un No sería medicamento. nosode. Sería un medicamento homeopático y tendría que pasar por la experimentación pura. Bueno, pudiera ser un medicamento que clínicamente se incorporara por su uso, pero pues obviamente la materia médica se alimenta de 3 fuentes, ya lo dije la otra vez. Se puede, ¿no? O sea, desde lo toxicológico, Claro. la experimentación pura, que es un momento intermedio, y aportaciones clínicas de los efectos de los medicamentos en los enfermos que estamos utilizando. Bien. Cualquier medicamento que tenga, ¿cómo le podemos decir? Prestigio, y aunque suene horrible, especificidad para ciertas patologías, puede llegar a ser un profiláctico, indudablemente. No estoy en contra de que se pueda utilizar, pero yo creo que para un homeópata que sí tiene recursos académicos suficientes, puede perfectamente, si el paciente está oligosintomático o casi sin síntomas, puede llegar a un medicamento constitucional profundo. Y si está muy florido el cuadro, sobre todo en los casos crónicos, pues es ineludible que utilice un medicamento. Yo en ese sentido sigo siendo ortodoxo, no puedo evitarlo, me sentiría absolutamente incómodo de no hacerlo. Y de hecho, para aquellos que dicen que los ortodoxos son más papistas, más hahnemannianos que Hahnemann, lean un libro que se llama Las enfermedades agudas de Vanier, y él lo subraya. Ya lo comenté en la otra
plática que hice, lo subraya. Dice, no hay excusa para que un homeópata no prescriba más de un medicamento en un caso agudo, porque los síntomas son tan claros, tan nítidos, que no debe equivocarse. ¿Prefiere glóbulos sobre gotas? Yo soy de método Plus. Antes usaba los frascotes y seguía todos los recomendaciones de la sexta edición del Organón. A través del tiempo vi que era impráctico y que resultaba lo mismo manejar en forma proporcional frascos con gotero. Incluso ya no utilizo frasco ámbar de vidrio porque ya existe lo que se llaman frascos de gotas o frascos tipo oftalmológico que tienen calidad farmacéutica, a los cuales el alcohol de los medicamentos homeopáticos no les afecta en lo absoluto. Entonces se puede usar con confianza. ¿Qué opina de la equinacia como profiláctico? Pues hay estudios incluso de que es un antiséptico. Creo que en la escuela de homeopatía hicieron algunos, en otros países hay. Se usa como un antiséptico, los famosos gargarismos, ¿no? De agua tibia al acostarse, como para abatir la flora patógena, ¿no? del orofaringe. Pues se usa, puede ser útil, no digo que no. Mejor eso que el astringosol. ¿Cómo sustentamos el actuar profiláctico de los remedios, doctor? Eso solamente por medio de estudios epidemiológicos. No hay otra. Alguien lo va a hacer, seguramente. En algún país donde tengan un buen equipo de homeópatas, probablemente Italia. También ya hay síntomas de obstrucción arterial por trombos. Sí, eso es el daño endotelial. La teoría ahorita, son básicamente dos teorías, ¿no? Primero, se sesgó a que era un problema endotelial y que era un problema de la hemoglobina y la interferencia que producía el virus de alguna manera, ¿no? Y un cuadro muy semejante a la intoxicación por monóxido de carbono. Todo eso ya lo leímos, ya lo vimos, pero ya hubo gente ayer, antier, que ya lo desmintió pues, con hallazgos de la anatomía patológica y con algunos otros parámetros, ¿no? De estudios paraclínicos, ¿no? Entonces, a lo mejor, como les digo, ¿no? Como la teoría ondulatoria y la teoría corpuscular de la luz, a lo mejor son los dos mecanismos, ¿no? Pero los dos en conjunto, si están activos, muy, muy grave. Lo que mencionó del call center de atención homeopática, ¿qué tanta probabilidad existe de que se haga realidad? Pues ahí ya son voluntades políticas, pero muy viable. Muy viable. Que por supuesto no sería para los homeópatas, sería para los pacientes que quieren homeopatía. Los homeópatas colaboraríamos por horarios y turnos. Homeópatas franceses utilizan oscilococcinum en periodo de epidemia después de un contacto sospechoso, solo como dato. Sí, están usando influencinum, ahorita en esta epidemia, están utilizando oscilococcinum, están utilizando varios nosodes, en el sentido, creo que hasta tuberculinum, como inmunoestimuladores, ¿no? Pero pues tampoco hay una evidencia, pues, es el arte de la homeopatía, ¿no? No hay una evidencia con una muestra grande como para hacer un estudio observacional que diga de esta comunidad cerrada les dimos a todos estos y se comportó muy diferente con la homeopatía que con la otra que se parece, que está a 50 kilómetros de este pueblo. No hay ese tipo de estudios. Es muy difícil. La homeopatía no la dejan mucho participar en ese sentido. ¿Es viable emplear el Arsenicum album o la Brionia alba como profilaxis en toda la población, sin importar los padecimientos crónicos que tengan los pacientes, estados mórbidos como hipotiroidismo, VIH, DM, HTA, cardiopatías, enfermedades autoinmunes, pacientes con cáncer en tratamiento con quimioterapia, etc.? Los pacientes que yo tengo, que son mis pacientes, que conozco, que son crónicos, no les doy el esquema. Porque como está actuando su medicamento que los equilibra, que mantiene una homeostasis suficientemente buena, ahí lo que uso son medios, ¿no? Por favor, muchos antioxidantes, por favor, tengan una microbiota excelente, utilicen mucho probiótico, prebiótico y todo lo que le llaman ahora de eso. Y por favor, asolense, se les está olvidando, asolense, porque se necesita la vitamina D3, que es uno de los principales antioxidantes.
Bueno, pues agradeciendo a todos, al doctor Fernando Ochoa primero por compartirnos su conocimiento esta noche. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Cuídense mucho. Nos estamos escuchando para la siguiente. Y quédense en casa. Cuídense. Por favor. Sobre todo ustedes que son héroes sin capa. Cuídense mucho. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.